La entrevista en RR Noticias. Y para entender mejor el legado del Papa Francisco y por supuesto lo que viene para el Vaticano, vamos a conversar en esta tarde con Francisco Pájaro, especialista en temas religiosos, particularmente en el ámbito del catolicismo. Francisco, antes que otra cosa, bienvenido, muy buenas tardes. Radio Escuchas, a sus órdenes. Gracias. Oye, Francisco, te preguntaría, ¿cuál consideras que es el legado más importante que deja el Papa Francisco a la Iglesia y al mundo en términos generales? Yo creo que fue un pontífice, un papa de una calidad social tremenda, de una circunstancia social sumamente importante. Yo creo que la Iglesia Católica tomó otro rumbo a partir del pontificado del Papa Francisco, con la circunstancia de ese acercamiento y de esa atención hacia los más desprotegidos, hacia los más necesitados, y creo que lo vemos claramente en sus encíclicas, en sus llamados, en sus mensajes, donde esa era la preocupación del Papa Francisco. Yo creo que es un cambio radical que hubo con el pontificado de este Papa que ha terminado. Oye, Francisco, muchos consideran, tal como ya dices, al Papa Francisco como un pontífice enteramente reformistas. ¿Qué cambios sustanciales verías tú que pudo impulsar dentro del Vaticano durante estos 12 años de su pontificado? Yo creo que cambios radicales en la estructura de la Iglesia los conservó muy concretamente. Los cambios más bien se enfocaron a esa atención, a ese acercamiento, a esa postura que tuvo la Iglesia Católica en este pontificado de, como bien lo mencionas, de 12 años. En ese sentido, los cambios fueron en ese sentido. Sí hay también algunos cambios que hay que hacer notar, como las circunstancias de dejar a un lado, él lo mencionaba, las cuestiones burócratas dentro de la propia Iglesia, el acercamiento a los fieles en las cuestiones de los sacramentos, en la atención directamente hacia los fieles, y esa atención particular hacia los más necesitados. Yo creo que fue el punto estratégico y el punto medular del pontificado del Papa Francisco. Oye, Francisco, y también hay que reconocer que además de ser un líder religioso, sin duda fue un líder social muy importante de este siglo que estamos viviendo. Hablaba de muchos temas como medio ambiente, como pobreza, como migración, donde el Papa era muy enfático. ¿Cómo se traduce todos estos señalamientos que vino realizando sobre estos temas, particularmente con un impacto real dentro, pero también fuera de la propia Iglesia Católica? Yo creo que cada uno de los temas que tocaba el Papa Francisco pues eran sumamente importantes. De hecho, los llamados a la paz, todavía en día de ayer lo veíamos en el mensaje Urbi et Orbi del Papa en la celebración de la Pascua. Los llamados a la paz, los llamados a la concordia, los llamados a las cuestiones de la migración eran sumamente importantes, que iban enfocados no solamente a los católicos, no solamente a los cristianos, sino al mundo en general, y era parte de estos mensajes que al final de cuentas pues fueron parte esencial de este pontificado y que de alguna u otra forma pues han servido, han ayudado para algunas cuestiones específicas, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje del Papa trascendió más allá de la cuestión religiosa, trascendió mucho más allá de una circunstancia meramente del cristianismo, sino que era de las circunstancias o de las preocupaciones que se tiene actualmente en nuestro mundo y que hasta el último momento lo estuvo comentando el Papa. Oye, y ahora vendrá el proceso natural después de las exequias del Papa Francisco, del cónclave para elegir a quien sucederá en el papado justamente a el Papa Francisco que estuvo al frente de la Iglesia Católica los últimos 12 años. ¿Qué tipo de perfil crees tú que estarán buscando los cardenales en el siguiente cónclave? ¿Alguien que le dé continuidad al trabajo del Papa Francisco o bien alguien más conservador? Probablemente sea alguien que dé continuidad a muchos de los aspectos del Papa Francisco. Sin embargo, va a quedar también ahí como una circunstancia, podemos decir, inter de la forma del conservadurismo, como a veces lo definimos, de algunas cuestiones específicas de la Iglesia, ¿no? Entonces, probablemente sea un continuador, no al 100% como lo vimos con el Papa Francisco. Vale la pena recordar que, ejemplo, el Papa Francisco pues era jesuita, entonces también tenía esa particularidad de ser un jesuita. Probablemente ahora no sea un miembro de una familia religiosa, probablemente sea alguien del clero normal de alguna de las arquidiócesis, de las diócesis del mundo, y en esas circunstancias pues lógicamente vamos a notar inmediatamente un cambio. Hay que esperar, el día de hoy apenas nos levantamos con esta noticia en el mundo, vamos a ver qué es lo que sucede. Apenas el Camarlengo acaba de
de comunicar a los cardenales que se tienen que presentar ya en Roma para la primera reunión el día de mañana. Entonces va esto enfocado a todo un camino interesante que lo vamos a ver pues de aquí a unos 15 días, un poquito más de tiempo para la elección del nuevo Papa. Hoy es la primera ocasión en la que se tuvo un papa emergido de América Latina. ¿Crees que de nueva cuenta podamos tener un papa de alguna región quizá no tan tradicional, hablando en el caso de América Latina, hablando de continentes como África o como Asia, o de nueva cuenta volveremos a los cardenales europeos que se puedan posicionar por encima de otros? Probablemente, bueno, aquí vale la pena mencionar o ver las circunstancias. ¿Cuáles son los cardenales, no? La mayoría de cardenales electores, son 135 en este momento, la mayoría han sido nombrados por el Papa Francisco, son 108 nombrados por el Papa Francisco, son 22 por el Papa Benedicto XVI y sobreviven 5 todavía del Papa Juan Pablo II. Entonces, esto nos da la indicación también un poquito hacia dónde pudiéramos decir, no, a lo mejor no es lo correcto, hacia dónde va inclinada la balanza. Si hay una postura o si hay una circunstancia de los cardenales que han sido electos por el Papa Francisco, entonces probablemente tengamos por ahí ya una circunstancia de qué es lo que sigue en este cónclave que vamos a vivir. Pues, estimado Francisco, te agradezco que nos compartas tu opinión sobre este importante tema y pedirte, como seguramente será un tema que genere todavía mucha opinión en los siguientes días, estar en contacto permanente en este espacio para seguir platicando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. 1:00 p.m. ya con 41. RR Noticias.